¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para otra predicción para la República Argentina. Bueno, hay un tema de estas últimas horas que no me importa tratar, aunque se trate de una cuestión íntima, porque trasciende lo íntimo, ya que muchas cosas ocurrieron en el ámbito público, que es la noticia que se dio acerca de el expresidente con respecto a la violencia ejercida sobre la primera dama, sobre una situación, siempre como en todos los casos ya saben que me gusta dar una opinión y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario porque se me da la gana, simplemente. Y creo que más allá de este tema que sí involucra cuestiones nacionales, por lo menos en cuanto al tema de violencia, yo creo que por mi parte, seguramente no coincidirán mucho, lo digo como una cuestión personal y no tiene por qué ser la única verdad, este señor tuvo la mayor violencia que yo he visto a nivel social hacia un pueblo, como amenazarlos en un discurso en televisión. O sea, decirle a los argentinos, y si no lo entienden, yo tengo otra forma de hacérselos entender. O sea, creo que es uno de los agravios más grandes y más violentos que he visto de parte de un mandatario hacia el pueblo argentino a nivel discursivo. Que se entienda bien claro esto. Así que bueno, dentro de esto, muchos de los suscriptores del canal realizaron una serie de preguntas acerca de este tema, así que las voy a contestar. No voy a contestar cosas que tengan que ver con respecto al niño, igual que lo hice en el caso de Loan. A mí no me gusta eso. Me parece que a estos seres despreciables no tengo ningún problema de tirar cualquier cosa, pero no a un tercero inocente en esta situación. Así que bueno, para eso vamos a empezar. Lo primero es el papel del abogado, ¿no? Que hoy ya se aclaró un poco. Fioribelo, que tiene causas por violencia de género él mismo y además por extorsión. Y que hoy el Colegio de Abogados envió una nota diciendo que alguien no podía ejercer para dos personas. Bueno, como que quedó desafectado, ya lo están corriendo a un costado. Yo creo que no nos pueden seguir tomando de estúpidos en los medios, lo digo siempre. Que presentarnos un tipo como el supuesto abogado es un mediador, o sea, entiéndalo claro, era para ver si podía mediar en este quilombo y ahora como el quilombo ya está desatado, se correrá a un costado este señor, que anduvo por todos los canales, hablando de violencia de género, hablando de esto, lo otro, la verdad es una vergüenza. Y yo sigo pensando que a pesar de los cambios que ha habido en esta Argentina, seguimos siendo una sociedad muy inmadura. Porque fíjense que Alberto Fernández, en este caso, debería ser juzgado además de por esto. O sea, yo no estoy minimizando el caso de una violencia contra una mujer o de un caso de violencia en general. Porque lo veo más desde ese lugar, ¿no? De un tema de violencia, además de que la receptora sea una mujer y sea su primera dama, ¿no? Pero debería ser juzgado por todas las atrocidades que nos hicieron pasar durante ese encierro espantoso que tuvimos que vivir, aunque mucha gente, digamos, yo digo siempre que planchan su traje de presos, ¿no? Con las masa madre, con cambié las cortinas de mi casa, a mí me sirvió para reflexionar. La verdad que yo siento que hay un poco de espíritu de esclavo en este país por desastre y por desgracia. Pero bueno, a algunos les parecerá un tiempo de reflexión, los años que estuvimos con directivas de esta gente, sobre todo este payaso, que además ponía otros payasos, nos enseñó a lavarnos las manos. Para mí fue una humillación que nunca imaginé venir de un gobierno, además de que no le estoy restando de alguna forma, ¿cómo lo puedo explicar? No le estoy restando importancia a esto que salió a la luz. Pero me hubiera gustado también que haya una iniciativa para juzgarlo por los delitos que cometió contra la sociedad argentina, no solo de corrupción, sino de abuso de autoridad y de un montón de cosas más que todas las víctimas de esa situación horrible que se vivió en la Argentina en 2020, de la que la gente prefiere olvidarse, ocurrió. Saliendo de esto, voy a ver este tema con cierta frivolidad también que la tiene alrededor, porque lo han tomado medios que no pertenecen a la política, llegó a todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver primero qué nos quieren contar las cartas con respecto a este caso. Voy a mirar, bueno, la sota de oro, me sale el tema de un menor. La reina de bastos, o sea, poco creíble, sale la denunciante.
sale Los Enamorados, la pareja, sale que sirvió para levantar el ánimo y que atrás de todo esto está la emperatriz. O sea, es algo de lo que yo venía pensando, ¿no? Esto nos habla del sainete de alguna manera armado alrededor, ¿no? O sea, toda la cuestión del morbo que genera, a pesar de que yo lo quise tirar igual en la tirada. Y bueno, nuevamente la emperatriz, ¿no? ¿Quién domina este juego? Así que yo lo que veo, interpretando esto, es que el bufón de la reina, que fue este hombre, está siendo entregado como chivo expiatorio de un montón de atrocidades que ocurrieron durante ese gobierno, en la cual tenemos una mujer que es una emperatriz. Y acá hay otra mujer, o sea, esta es la primera dama, una persona dudosa, una persona reina de bastos, que estaba en pareja con este señor y que mejoraba el ánimo general, hasta que eso no sirvió más y hubo que tener la maniatada, ¿no? De la manera que escuchamos. Pero atrás de todo, y no es por culparlo, porque ya saben que he hecho tiradas contra CFK, y la verdad ha salido inocente de algunas cuestiones bastante graves en las que en las tiradas mías lo pueden ver en el pasado. Pero es lo que yo pensaba un poco, lo que sale en las cartas, que es eso. Es una maniobra de distracción, porque también es una causa donde no sabemos qué hay acá atrás. ¿Quiénes están atrás de esas coimas? ¿Qué relaciones hay? O sea, esto no termina en una cuestión de violencia de género contra la primera dama. Entonces, acá esto fue entreguemos a alguien y toda la culpa fue de Alberto. Como siempre fue la idea. La idea fue desde las sombras dirigir todo ese gobierno espantoso, yo diría el peor de la democracia, por no seguir, ¿no? Porque ni siquiera en las peores épocas de este país, con una dictadura encima y demás, se le dijo a la gente todo lo que tenía que hacer, se la dividió en grupos esenciales, no esenciales, quién esto, quién lo otro, se vio el abuso del Estado en cuanto a tomar comodidades. O sea, para mí ni siquiera fue lo peor la famosa fiesta de Olivos. Lo peor es que haya un mandatario diciéndole a la gente por televisión, y si no me entienden, tengo otra forma de hacérselo entender. Para mí eso es una amenaza al pueblo argentino. Y no es algo que quiero olvidar. No lo voy a olvidar nunca de este payaso y de este bufón títere. Títere de un progresismo que ya se notaba en una grieta y ya se notaba en retirada, y porque tuvo que soportar 4 años más la Argentina hasta tener otra elección, que no sabemos si va a ir bien. Pero por lo menos la gente le dijo, no quiero más esto. Eso es lo que tenemos acá, y vemos quién está atrás de esto. O sea, fue la señora, por la cual voy a preguntar, porque también denunciaron que fue violento con ella. O sea, las cosas justas como siempre en este canal. Así que lo que vemos es esto. También vemos en el caso de la denunciante, determinada cuestión. Cuando una figura sale de bastos porque es dudosa, porque elaboró algo de lo que está ocurriendo, y de alguna manera estamos en algo bastante parecido a lo que es una división de bienes en público, ¿no? Y con casos de violencia y con todo, pero acá de fondo hay dinero. Por eso este video tiene que ver con piñas verdes, o sea, piñas verdes por los dólares, por todos los dólares que hay en juego acá, además de todo. Bueno, lo primero que voy a preguntar, preguntas de los suscriptores del canal. Lo primero que me preguntan es algo que hace mucho, gente tiene como inquietud, que es si Fabiola está vinculada a los servicios, si trabaja de alguna manera para el espionaje. Hay un grupo de mujeres, también se vio con Clerici, y en muchos casos, que terminan siendo traidoras de los propios personajes políticos cuando conviene, y que las ponen al lado del poder. Así que quiero saber eso, si ella pertenece o está vinculada a los servicios. Voy a buscar una carta afirmativa. Acá tenemos fiestas, lugares donde concurría, eso lo sabíamos, y me sale que no. Fíjense esto porque es muy importante, ¿no? Porque yo, más allá de la tendencia que yo tenga en mi pensamiento, y que la voy a seguir dando por más que a muchos no les gusten mis reflexiones, sale que no, que Fabiola era una chica de fiestas, como ven acá claramente las personas brindando, pero no es una espía, ni pertenece a los servicios, ni tiene ningún tipo de función dentro de eso, no trabaja para el espionaje, ni para servicios, ni utiliza el lugar que tal vez hayan tenido Clerici y muchas otras chicas, y que recuerden que Natalia Haidt había denunciado antes de extrañamente terminar muerta, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la pregunta que me hicieron. Lo que me preguntan es si intentó suicidarse Alberto
si lo hará y si tiene problemas con el alcohol. Bueno, vamos a ver primero lo del suicidio. Algunos dicen, hay versiones de que intentó suicidarse, atentar contra su propia vida al tener el día sábado por la noche, así que lo voy a preguntar claramente a ver qué me dicen las cartas con 3 cartas. Vamos a ver acá, las 3 cartas, la respuesta es sí, o sea, me sale absolutamente, inició, porque está el 1 de bastos, un intento, y también estuvo pensando en hacerlo en el exterior, o sea, en ir a otro país a realizar eso. O sea, empezó, o sea, tuvo un comienzo y estaba totalmente decidido a quitarse la vida. O sea, eso me sale en las cartas, sale la carta del mundo, es un sí gigante. O sea, realmente sí, el día sábado, más allá de que a mí no me provoca ningún tipo de emoción, estuvo intentando, tuvo un convencimiento absoluto de que tenía que elegir el suicidio como vía de escape para todo esto. Lo otro es preguntar si lo hará. Bueno, yo realmente me parece un poco cruel preguntar si lo hará, pero bueno, es una pregunta de los consultantes. Lo que voy a hacer es ver si hay una tendencia, ¿no? Si sigue ese ideario suicida dentro de la cabeza de Alberto Fernández. Así que voy a tirar 3 cartas también. Vamos a verlo. Sale que no, que está más posicionado, está más estable. Fíjense que justo me sale la rueda de la fortuna, que es una carta que tiene que ver con las posiciones que uno adopta en la vida, justamente, ¿no? Esta rueda gira y uno tiene distintos posicionamientos. O sea, sale muy clara la tirada y además tiene la ayuda de alguien. O sea, hay un 2 de oros y es una persona que está en el extranjero. Me sigue saliendo mucho el extranjero con respecto a Alberto. No sería raro que se vaya al extranjero de algún motivo. No sé si ahora puede salir o no del país, pero hay una idea del extranjero en él. Y esta persona lo asesoró, está con él, lo está acompañando, así que ese ideario suicida se retiró, pero el sábado tuvo, para mis cartas, claramente un intento de suicidio, estaba totalmente convencido de llevarlo a cabo, y estaba el tema del extranjero también. O sea, no sé si este 9 sale como ayuda o tiene que ver con que él pensaba realizarlo en el exterior, o sea, estaba como para iniciar ese camino que lo iba a llevar a esa situación de suicidio. Bueno, quiero saber si tiene problemas con el alcohol, la verdad. Lo voy a preguntar con 3 cartas también. Hay cosas que me sorprendieron, como lo de Fabiola, ¿no? Que no pertenece a ningún tipo de organismo, de nada. Simplemente era una chica que le gustaba salir y divertirse, pertenecía a un grupo de gente que sale habitualmente en Buenos Aires y que no es ningún delito, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, me sale acá. Tiene problemas con el alcohol. Es algo que ya estaba estudiado, o sea, él ya lo sabe, tiene conciencia de eso, tuvo tratamientos, tenía una persona con la que se juntaba, con la cual a veces una persona, un amigo o alguien con el cual incurría en este tipo de cosas. Sale la carta del loco. Si hay una carta para indicar que alguien es alcohólico o no, o tiene problemas con el alcohol, no digamos que es alcohólico, yo no soy quien para diagnosticarlo, es el loco. Es una persona que no mide los riesgos, no hay una actitud temeraria en él natural que lo lleva a eso. Se ve que está en el borde de un precipicio el loco y no mide las consecuencias de sus actos. Y acá vemos la persona con el mundo en la mano que estudia el tema, que sabe que tiene ese problema y trata de controlarlo. No es que esté totalmente desencajado en ese sentido, ¿no? Eso es lo que hay acá. Ya está contestado. Vamos a ver qué más hay. La pregunta número 4. Me pregunta si Massa está involucrado en el tema de coimas de seguros. Bueno, es un tema interesante, así que voy a ver si busco un arcano mayor para que me lo conteste. Si Sergio Massa está involucrado en el tema, porque también ese es el otro tema, ¿no? Esta cuestión está tapando la otra causa de alguna manera, no seamos tan inocentes, ¿no? Voy a subir un poco las cartas para tener más espacio. Bueno, sale que trabajó con eso, que algo tuvo que ver por ahí. Me sale que había otra persona joven destinada a este tema de los seguros. Sale que algo se otorgó, parece si hay una carta de coimas es esta, pero vamos a ver en qué termina, no hay ningún arcano mayor. Sale que no. Fíjense, algo hubo como un inicio, un pequeño retorno, pero no está involucrado Sergio Massa para nada. Fíjense como muchas veces me dicen, no, pero vos tenés una opinión, eso influye. No, si a mí me sale que es inocente, con este caso Sergio Massa, lo voy a decir claramente. El diablo dice no está involucrado Sergio Massa en este caso de los seguros que me preguntaban. Vamos a ver qué más me preguntaron. Tenemos la pregunta número 5, que es una que le interesa a mucha gente.
se habló de que fue violento con la señora CFK. Así que bueno, fue una denuncia de la Cámpora. No sería raro dado el estado y la situación de presión que tenía. Y seguramente la señora no lo denunciaría, estoy convencido de eso. Pero vamos a responder a la pregunta, vamos a buscar un arcano o tres cartas es más fácil, para ver si fue violento con CFK Alberto Fernández en algún momento, si la trató mal. Me sale que no, me sale que en algún momento se negó, o sea, me sale primero que eran aliados, que es esta carta, ¿no? Que la están viendo acá, y segundo que sí era renuente a aceptar las órdenes de la señora. Como digo yo siempre, ver a la señora como una víctima es realmente subestimarla, ¿no? No hubo, o sea, lo único que hubo fue esto, ¿no? El capricho de que ella le decía desde el cielo, ¿no? La copa que le ofrecen, la persona cruzada de brazos, no cumplía órdenes. O sea, era un mal soldadito, digamos. O sea, ella le decía, bueno, estamos unidos, tenés que hacer lo que te digo yo. El tipo se negaba. Eso fue lo único que ocurrió con ella, pero no hubo efectivamente ninguna violencia, ni maltrato, ni nada de ese tipo. Simplemente esta actitud de cabeza dura de no querer hacer lo que le ordenaba la reina. O sea, directamente negarse a hacerlo. Eso es lo que hay acá. Y era muy empecinado. Le cortaba los teléfonos, ese tipo de cosas. No había forma de que lo hiciera recapacitar y se aislaba. Bueno, la pregunta número 6, que es la más clara de todas, vamos a buscar un arcano mayor, es si realmente la golpeó. Así que vamos a ver eso. Bueno, tengo la carta que siempre tengo que tapar, que es... la respuesta es sí, porque ya sé qué carta es, lo sabemos todos los que están en el canal, es... Acá lo voy a tapar así, y es la carta de la estrella, o sea, la golpeó a Fabiola, sí, absolutamente. O sea, me sale la carta de la estrella, que siempre le pongo esto por una cuestión de políticas de la plataforma, por el dibujo que tiene la carta. Así que la respuesta es sí, absolutamente. Golpeó a Fabiola, que es lo que me preguntaban. Pregunta, ¿va a terminar en la cárcel Alberto Fernández? Bueno, otra pregunta interesante, vamos a buscar un arcano mayor. Sale que le dolería muchísimo eso. Sale esta carta de tristeza, ¿no? De mirar lo que se puede llegar a perder. Sale que para él sería tremendo. Acá hay una carta que tiene que ver con bastante parecido a la cárcel, pero vamos a ver qué nos contesta. Pelearía todas las cuestiones posibles para no terminar así. Haría cualquier cosa con tal de que no pase. Utilizaría dinero ahorrado para no caer en la cárcel. Está empezando a ver cómo tratar de evitar eso. Y sale que no. Fíjense cómo es esto, ¿no? No, Alberto Fernández no terminaría en la cárcel por este tema en particular. Sale absolutamente negativo, sale la carta de la muerte. Es un chivo expiatorio con una salida arreglada esto. O sea, se los digo así claramente, ¿no? Es, miren qué horror lo que hacía Alberto y lo que hacían todos los demás, calladitos, todos los demás que sabían a quién elegían, la persona que te le dirigía a este muñeco, a este títere que estuvo durante 4 años ocupando el poder y sojuzgando gente, que no deja de tener responsabilidad. Pero pensar que van a limpiar las aguas con la entrega de este personaje que ni siquiera tiene valor político, no. Esto es una farsa. Bueno, así que ya lo tenemos, no va a ir a la cárcel Alberto Fernández. Vamos a ver si lo que estamos asistiendo es, porque yo tengo varias teorías de esto. Una es esta, ¿no? De que están buscando un chivo expiatorio para meter ahí todo lo que sea malo y limpiar un poco las cosas. Quiero saber si estamos asistiendo a una división de bienes pública. Entienden lo que digo, ¿no? Si esta chica lo que quiere es dinero, hubo inconvenientes en la pareja y acá, algo de lo que dijo un poco Alberto. Y acá lo que se está discutiendo es la plata. ¿Qué va a pasar con esos 3 millones de dólares supuestamente? Si es una división de bienes esto. Sale no, que ella está mal. O sea, acá me sale que ella está mal. Que sí es una división de bienes y que piensan influir sobre la justicia. O sea, una cosa no quita la otra. Fabiola puede estar muy mal, pero lo que se ve acá es que sí es una división de bienes. Bueno, pero también puede ser un chivo expiatorio, que lo voy a preguntar ahora. Además de una división de bienes, ¿es un chivo expiatorio entregar al bufón de la reina para limpiar todas las caras de todo el mundo? Voy a buscar una
un arcano mayor, no sale nada, sale que no le gustaría a la reina que se ve así, sale que es un tema que no los deja dormir, el tema del chivo expiatorio, quieren volver a sentirse el centro de la política, hay un hombre que está atrás de esto, no sale, cómo está de difícil esto, está oculto, se habló de esto, y sale que no, que es ganar tiempo, que no es un chivo expiatorio, lo que pretenden es ganar un tiempo por otras cosas. Esta situación tiene que ver, además de ser una división de bienes pública en la que nos están haciendo participar como agentes a todos, algún encubrimiento con respecto a la causa, que también es una pregunta importante. No tampoco, hay algunas cosas encubiertas, pero no. Así que bueno, en conclusión, lo que se está viendo acá, Fabiola no pertenece a ninguna acción, no es un chivo expiatorio tampoco esto, no fue planeado, si bien la señora estuvo atrás de esto de terminarlo de hundir, no fue por una cuestión estratégica de salvarse ellos, ni de limpiar la imagen de los K, ni ninguna cosa de ese tipo. Fíjense como más allá de lo que yo puedo pensar, voy a seguirme siempre por lo que dicen las cartas, y bueno, no fue violento con CFK, simplemente la desoía, o sea, era un niño que no cumplía órdenes. Tiene un problema con el alcohol, pero lo controla, o sea, trata de estar en tratamiento, no se va a suicidar, sí tuvo un intento de suicidio, les hago una remarcación por todo. Massa no está involucrado en el tema de las coimas de seguros, por más que inició algún tipo de tareas en eso. El abogado, bueno, ya saben, es un impresentable, el abogado está por ahí. ¿Va a terminar en la cárcel? No, absolutamente. No termina en la cárcel Alberto. Sí la golpeó y bueno, voy a preguntar por último algo más positivo que todo esto que estamos viendo. Como les dije, para mí lo peor fue ver en televisión a un mandatario amenazando a un pueblo diciendo, si no lo entienden de esta manera lo van a entender de otra, y tengo muchas herramientas. Me pareció una de las cosas más agresivas que recibí como ciudadano en toda mi vida pública. Mi vida como ciudadano, ¿no? Voy a preguntar por el país, alguna pequeña pregunta, aunque sea, que siempre me preguntan de economía, a ver si va a estar mejor la economía en estos meses o para adelante, ¿no? En Argentina, para cerrar esto. Sale que está bastante trabada algunas cosas, sale que va a haber más ingresos, desde que va a aumentar un poco, acá lo ven en entrega de dinero, hay un poco más de movimiento económico, y no, se va a mantener más o menos igual, sale la luna, o sea, no hay grandes cambios en lo que es la economía argentina, por lo menos por ahora, no despega esto, y bueno, veremos qué pasa en meses anteriores. Les agradezco mucho, los que puedan colaboren con el CBU del canal, también tienen un PayPal para los que están fuera de Argentina, y bueno, tenemos que tocar este tipo de casos, la verdad que es bastante decepcionante y desagradable, ¿no? Los detalles. Tratemos de no seguir también la agenda que los medios nos marcan, aunque este no ha sido un caso de distracción, realmente en eso no se puede decir que haya una idea política del kirchnerismo como yo suponía, me he equivocado en eso de entregar un chivo expiatorio. Así que les agradezco mucho, que tengan todos un excelente día.